Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la semifinal que está transcurriendo estos días, torneo online M-Chess Rapid, y nos encontramos con Vladislav Artemiev, que lleva las piezas blancas, y Alireza Firouzja llevando las negras. Es la segunda jornada, hemos traído partidas anteriores al canal sobre este torneo, las tenéis en la primera reseña, y esta se jugó en el día de ayer. Jugaron una primera jornada con partidas muy interesantes que terminó finalmente con puntuación de 2 puntos para cada uno, y en esta ocasión traemos esta partida, aunque habrá una segunda, intentaré meter, en la que jugaron Armageddon. De momento ya en el tablero, D4 por parte de Firouzja, a lo que por parte de Artemiev, a lo que Firouzja responde con caballo F6, caballo F3 en la posición, D5, y tras C4 se juega E6 entrando en un gambito de dama no aceptado. Tras estos movimientos que vemos a continuación, caballo C3, alfil B4, E3 y enroque en corto, ha traspuesto a una defensa Nimzo-India, variante Ragozin, y una vez que las blancas desarrollan en D3 por parte del alfil, esta captura obliga de alguna manera a mover el alfil hasta en 2 ocasiones. C5 mueve un peón central con ruptura en el centro. Este alfil no tiene posibilidad de volver de momento a estas casillas en caso de que venga una 3, y de momento las blancas aprovechan para enrocarse en corto. Firouzja juega caballo C6 y A3. Hay variantes dentro de la Nimzo-India en la que esta captura es posible también en esta posición, pero no habría doblaje de peones, y aquí Firouzja decide retrasar su alfil a A5, y tras estos movimientos alfil D3 por parte de Artemiev. Dama E7, retirando la dama o desarrollándola para conectar torres, y tras jugar caballo E4, C por D4 en primer lugar, y son los primeros cambios, y E por D4. Se genera un peón aislado, caballo D5, quizás por un lado evita la captura por parte de las blancas en F6, y decide colocar también un caballo en una posición avanzada, a lo que se responde con alfil C2 para liberar esta casilla. La idea aquí de Artemiev es jugar dama D3 y empezar a presionar el punto de H7, de momento torre D8 colocando la torre en la misma columna que la dama, y tras jugar B4 con más ataque sobre este alfil, este se retira a B6, y como vemos este peón aislado está atacado en 2 ocasiones. En caso de que en algún momento este caballo desaparezca, vendría un tercer ataque por parte de las negras. De momento se juega dama D3 como comentábamos, y hay temas de mate una vez que se retire este caballo, ya que vendría un dama H7 jaque, el rey vendría hasta F8, y tras dama H8 no hay escapatoria. Por lo que primero se juega E5 añadiendo un nuevo atacante en la posición, y aquí podríamos pensar para las blancas este D por E5 para no perder este peón o quedarse con un peón de desventaja. La idea es que si las blancas ahora capturan en E5, tras caballo por E5 con ataque sobre la dama y el caballo, caballo por dama por E5, y la partida continuaría al menos con igualdad de material. No obstante, al jugarse en esta posición caballo C3, continúa la partida con caballo F6 con esa amenaza de mate que comentábamos, y alfil G5 desarrollo por parte de Artemiev. Como vemos, este peón está atacado hasta en 4 ocasiones, y aquí viene la captura por parte de las negras. Caballo por D4, con este alfil G5 que no lo he comentado, este caballo de F6 queda clavado, y hay bastante locura en el tablero, ya que caballo por F3 vendría también con un jaque, podría haber una descubierta sobre esta dama, este caballo también está tocando el alfil de C2, y de alguna manera la partida se está complicando bastante. De momento las piezas negras también cuentan con ese peón de más tras esta captura en la posición, y la partida continúa con caballo E4. Podríamos pensar en capturar directamente en F6 para buscar este tema de mate, pero aquí se puede hacer esta intermedia, caballo por F3 con jaque, y tras dama por F3, dama por F6, y aún cambiando las damas y estropeando la estructura de peones, las piezas negras están mejor en la posición, cuentan con pareja de alfiles, peón de más, aunque con una estructura algo dañada, pero tienen cierta ventaja. Esto no ocurre en la partida, ya que aquí Artemiev
juega caballo E4 y su idea con este movimiento es meter presión a este caballo de F6 que está clavado por la acción del alfil sobre la dama. La partida tras estos movimientos continúa con alfil F5, clavando a su vez a este caballo de E4 y tras todas estas jugadas se juega alfil por F6. Es verdad que por un lado aquí podríamos pensar en capturar con un jaque, pero las negras tras capturar con el peón pues están tocando a este alfil de F5 y además esta dama pues está atacada por el alfil. En caso de que se retire hay doble ataque sobre el alfil de C2. Este alfil de F5 está defendido a su vez por el caballo de D4. Otra opción quizás a lo que no se juega en la partida, que es alfil por F6, podríamos pensar en capturar este caballo de D4 y vamos a ver lo que pasaría. Sería algo mejor esta línea quizás para las blancas, ya que tras esta captura alfil por D4 la amenaza no obstante es nuevamente buscar una descubierta por parte de la torre. Este alfil también está tocando la torre de A1 y aquí sí que funciona caballo por F6 jaque, ya que el caballo que existía en esta posición no está defendiendo este alfil y tras capturar por ejemplo con el peón, también con la dama o retirar el rey a H8, las blancas simplemente retiran su dama posiblemente amenazada y capturan una nueva pieza. Con esto la partida continuaría con ventaja para las blancas. Se juega no obstante, un segundito que se me está avanzando, tras alfil F5, como decimos, se juega alfil por F6 y aquí Firuza decide capturar con el peón. Tras estas capturas, caballo por D4, ahora sí estamos volviendo a la partida, alfil por D4, nuevamente existe, está tocando, dando un jaque y con descubierta y además tocando la torre de A1, la dama se retira a F3 con control sobre este caballo y tras estos movimientos la partida continúa con alfil G6. Aquí quizás si volvemos a hacer rápidamente esta operación de caballo por F6 jaque, ya no funciona, ya que tras dama por F6 y aun ganando el alfil o la pieza en F5, tras estos cambios finalmente las negras contarían con calidad de más, gracias a ese alfil por A1 al final de la línea. Por lo que aquí se juega dama F3 retirándose del alfil, del ataque o de la clavada de este alfil. El alfil de C2 también está sin defender y tras todos estos movimientos la partida continúa con alfil G6, torre A, E1 activando y poniendo más control sobre este caballo y rey G7. También el rey mejora su posición, había doble ataque sobre el punto de F6 por parte de las blancas, solo defendido por la dama y ahora el rey también pues apoya en la defensa. Alfil B1 para tener defendido el alfil manteniéndolo en la misma diagonal y la partida continúa con F5 tocando al caballo, este se retira a G3 y aquí Firuza sigue empujando, juega F4, la diagonal se abre nuevamente, caballo F5 con jaque, tocando la dama, alfil por prácticamente obligado, alfil por F5 y aquí el problema para Artemiev es que este alfil de casillas blancas nunca va a poder defender la casilla de F2. Esto es lo que va a aprovechar Firuza en la posición, jugando primero dama G5, tocando el alfil, viene a B1, torre a C8, como vemos activando sus dos torres en las columnas abiertas. Aquí este peón está bien defendido, pero este peón de B7 no está defendido. Podría ser capturado por parte de la dama, como pasa en la partida, pero Firuza va a por la partida y por eso pues lleva la torre directamente a C8, no importándole esa captura del peón. Torre C1 con la idea de enfrentar torres y minimizar el ataque y tras los cambios en C1 este alfil se retira a B6, torre F1 volviendo a la defensa de F2 ya que tras jugar torre D2 ya hay doble ataque por parte de las negras. Aquí aprovecha Artemiev para capturar en B7 y F3. Un movimiento muy inteligente por parte de Firuza que está amenazando mate, dama por F3 y lo que ha conseguido con este movimiento F4, F3 es liberarle esta casilla y como vemos esta dama ya no por defender a la torre sino que tiene contacto en C1. Ahora entenderemos toda la historia que contrae este movimiento de F3. Y es que aquí, tras torre por F2,
no se puede capturar con la torre esta entrega de material, ya que en caso de que las blancas lo hiciesen, vendría dama C1 con jaque, la torre está clavada por la acción del alfil sobre el rey y tras entregar la dama hay mate tras estas jugadas. Por lo que muy hábil Firuza en toda esta línea, se juega dama por F2 entregando la dama y tras, si el rey se retira, pues podría caer la dama en F3 y tras estos movimientos alfil por F2 y la partida ya está perdida. Se captura con el rey, más movimientos ya que Artemiev pues sigue jugando, dama D2 con jaque, rey G3, dama E3, perdón, que D3 pues caería con el alfil, está tocando el peón de A3 y rey H4. Si pensamos en capturar o bloquear con la torre, que además defendemos el peón, dama E1 daría un jaque y ganaría la pieza directamente. No obstante, haga lo que se haga, pues la partida está perdida, se juega rey H4, dama por A3 capturando un peón, alfil F5 y de alguna manera intentar crear una fortaleza. Cae un segundo peón en el flanco de dama y el problema podría ser este peón pasadísimo que tienen las piezas negras. Tras estos movimientos está dando jaque, G4, la dama vuelve a D2 y tras rey G3, dama E3 con nuevo jaque, la torre se coloca en F3, dama E1 dando un nuevo jaque y rey G2. Empieza a avanzar el peón pasado, no del flanco de dama, sino este de la columna E. La torre está atacada, viene F1 tocando la dama, dama E3 y torre A1 viendo la peligrosidad de cara a un futuro de este peón. Tras dama D2 con nuevo jaque, rey F1, E3 buscando mate en una jugada y tras retirarse el rey a G1, dama F2 con jaque, rey H1 y tras E2 abandona la posición. Amenaza para las negras podría ser, o para las blancas mejor dicho, es dar un jaque y tras la captura obligada por parte de las blancas en F1 rematar la partida coronando una nueva dama y si alfil de 3 para tener un poquito la posición, se podría sacar o coronar dama en E1. Tras esta captura no es mate, pero lógicamente las negras ganan fácilmente. Vamos a ver la próxima partida en la que, tras ver unas buenas partidas en toda esta eliminatoria entre estos dos grandes jugadores, el Armageddon tuvo un fallo bastante importante en la que la partida se decantó por uno de los jugadores. Vamos hablando, un saludo, hasta la próxima. Chao.